Bien, en el día de hoy vamos a hablar de Job, capítulo 28, el cual titula que la sabiduría no se puede extraer de la tierra ni comprar. Hay minas de donde se extrae la plata y lugares para refinar el oro. El hierro se extrae de la tierra, al fundirse la piedra sale el bronce, el hombre pone frontera a las tinieblas, explora los últimos rincones, las grutas más profundas, perfora las galerías, en lugares solitarios, olvidados de los caminantes, allí se balancea suspendido de una soga. La tierra que da pan se transforma con fuego subterráneo, sus piedras son yacimientos záfiros, sus terrones tienen pepitas de oro, su sendero no lo conoce el buitre, no lo divisa el ojo del halcón, no lo pisa la fiera salvaje ni lo recorren los leones. El hombre echa la mano al pedernal, descuaja la montaña de raíz, en la roca abre galerías y busca toda clase de piedras preciosas, explora el nacimiento de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? Bien, como vemos, el título es La sabiduría no se puede extraer de la tierra ni comprar. Y habla de diferentes acciones que hizo el hombre a lo largo de la historia, digamos, en diferentes situaciones, ya sea buscando algo o sea en un hecho cotidiano de un determinado suceso, como, como sucesos que ocurren en la naturaleza y entre otros. Pero dice que la sabiduría, ¿dónde se la encuentra? ¿Sí? Y uno puede decir, cuando a uno se le viene a la cabeza sabiduría, lo primero que se le puede venir a la cabeza es un filósofo o alguien muy estudioso o alguien con poder, digamos, según la sociedad, y a eso es más o menos el sentido común lo relaciona. Pero, sin embargo, es todo lo contrario a esto, dado que la sabiduría, en pocas palabras, viene de Dios. Y Dios, como lo habrán escuchado, Él está con los humildes de corazón, eh, y con los sencillos, en pocas palabras. Entonces, si uno en su corazón lo abre a Dios, si uno en su corazón se deja, primero se deja escuchar por esa palabra y aprende un poco de qué se trata la palabra de Dios, uno se empieza a llenar de sabiduría. Eh, Todos tenemos una voz que en diferentes circunstancias de nuestra vida nos habla y nos dice eh, como que está bien y que está mal, ¿sí? Sobre todo cuando éramos niños, eso es ahí donde se veía más reflejado, ¿no? Si esa voz que te dice que está bien y lo que está mal, y que en esa voz está la sabiduría también. Lo que pasa hoy en día es que como el ruido de la sociedad, el ruido del mundo, como se le dice, que el mundo se refiere a más que nada a esa voz de la muchedumbre, de la mayoría de la gente que sigue diferentes ideas, que uno, como no lo escucha tanto a su conciencia, como no escucha a personas que tuvieron experiencias, eh, no voy a decir religiosas, sino experiencias relacionadas con Dios, y uno escucha más a esas ideas de la sociedad o de personas que siguen esas ideas, entonces esa voz de la conciencia se apaga y la sabiduría en sí, que nos enseña eso que está en la conciencia, eso lo que nos dicta nuestro corazón, la sabiduría se va apagando. En sí, Dios nos da la sabiduría. Y también habla acá de prudencia. ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? Bueno, la prudencia se refiere, no estamos hablando de cosas grandes ni de decisiones grandes, o mejor dicho, también por supuesto que están las decisiones grandes, pero en el diario vivir nos encontramos con muchas situaciones, el cual el que es sabio y prudente, que no es una persona específica determinada por títulos o conocimientos, sino es a quien Dios dotó de esa sabiduría porque Él lo quiso. Eh, Hablamos de una sabiduría de vivir, entonces cuando hablamos de prudencia nos referimos a todas esas situaciones que constantemente nos toca día a día y en cada decisión si actúo con prudencia o no, eh, con la relación con los demás y en lo que uno busca diariamente o lo que uno desea, si estoy siendo prudente o no, y que la plataforma de eso es la sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios, y esa sabiduría, así como uno puede aprender a través de testigos, a través de personas que tuvieron experiencias con Dios, de eso se trata, digamos, la Biblia, eh, puede aprender a través de eso, o, como se habló desde un principio, escuchar esa conciencia nuestra, la cual nos va a llenar de sabiduría y tratar de discernir y de la mano junto con la prudencia en cada una de nuestras decisiones, de a lo que esa voz que nos dice a nosotros, del, en sí la lucha constante entre el bien y el mal,
que lamentablemente cada día lo malo se está haciendo bueno. Entonces, no obstante a esto, la voz nuestra siempre va a estar ahí. Por eso hay mucha gente que tiene una relación con Dios y tal vez no lo sabe, porque siempre esa persona no es que llenó un requisito en su forma de ser. En parte sí tiene que ver, pero del todo es más que nada porque aceptó esa voz de la conciencia, esa voz que estaba en su interior, esa voz que la encontró meditando, siendo consciente o siendo inconsciente, esa voz que aprendió a escucharla y esa voz eh, que late, digamos, en cada decisión de esa persona y que la fue dirigiendo, digamos, a lo largo de su vida, y eso fue a que tome buenas decisiones, a que sea prudente, a que sea sabio. Así que bueno, acá en el libro de Job, eh, volviendo al título nuevamente, la sabiduría no se puede extraer de la tierra ni comprar. Entonces, también en otras ocasiones dicen que la sabiduría vale más que el oro, y es porque eh, en nuestro diario vivir nosotros tomamos muchas decisiones, en nuestro diario vivir nosotros nos relacionamos con personas a las cuales algunas queremos y personas otras de las cuales a veces no tenemos pensamiento del todo agradable hacia esa persona. Entonces, la sabiduría en sí, la voz de nuestra conciencia y lo que podemos aprender de testigos que tuvieron experiencia con Dios y gente que se inspiró en él para hacer o decir algo, que la podemos encontrar en muchos lugares, en muchas historias, y sobre todo se las encuentra en este libro específico llamado Biblia, que es donde acá, digamos, se están todos los testigos a lo largo del tiempo y los que vieron su poder, y en sí, a través de estas palabras, Dios nos da una fuerza y nos da la sabiduría propiamente, que es algo muy importante para el diario vivir y que a su vez también nos va a dar prudencia, ¿no? Prudencia ante todo, y si uno se pone a pensar en los problemas que uno tuvo a lo largo de la vida, muchas veces, si uno se pone a reflexionar, lo cual a veces uno piensa, ¿no?, en esos problemas, si uno se pone a sacar una conclusión del todo, y muchas veces la respuesta es porque no fui prudente. Es algo que abarca en totalidad, es algo muy abarcativo en todas las ramas de nuestra vida. Eh, está la sabiduría y de la mano a ella está la prudencia, y ¿dónde la encontramos? La encontramos en nuestra comunión con Dios y aprendiendo no a escucharnos nosotros mismos, y también el aprender de testigos de Él, o sea, el conocimiento de testigos de Dios y de situaciones de la vida en la cual nos nutren de sabiduría. Por eso muchas veces se dice, ¿y cómo actuó, por ejemplo, Jesús? ¿Cómo actuaba Él? Bueno, sí, Él, el primer, a lo largo de toda la historia, el primer, bueno, en sí, el Hijo de Dios, el primer gran testigo de su poder, que en sí él era Dios mismo. ¿Qué más nos puede enseñar su testimonio y su experiencia de vida para que en cada uno de nosotros se pueda nutrir esa sabiduría a su vez también? Hay que saber interpretar y sobre todo hay que saber escucharnos a nosotros mismos. Nosotros podemos leer algo, pero si nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos la podemos interpretar mal, y al final nos quedaremos tomando decisiones que no son las acertadas porque leímos, escuchamos algo, pero no reflexionamos en nosotros mismos. Y siempre de por medio, ante escucharnos a nosotros mismos y tomar una decisión, está el amor, ¿no? Que si lo hago algo o actúo de esta manera, que sea lo más favorable tanto para la persona o la cosa que esté de por medio y para mí.